Relatos del lado oscuro. Clips. Para cuando tienes el tiempo contado. ¿Ha oído usted hablar de un portaaviones? Un portaaviones es un barco. Un enorme barco que lleva aviones. Es un barco de guerra. Los aviones que lleva son aviones de guerra. Un portaaviones tiene la función de acercar aquellos aviones a los lugares de combate. Despegan, van, hacen sus fechorías por allá, regresan y descansan en el barco. Durante la Segunda Guerra Mundial, el uso del portaaviones se volvió una práctica primordial, tanto para el Japón como para los americanos. Los portaaviones se volvieron una herramienta indispensable. Alemania no, pero los británicos sí. Y esto llevó a que se construyeran estas enormes naves. Probablemente algunos de los barcos más grandes jamás construidos fueron portaaviones. No los más pesados, pero sí los más grandes. Y estos eran extraordinariamente poderosos, con muchos aviones, tanto los japoneses como los estadounidenses, y una potencia de tiro. ¡Genial! Pero obviamente, conforme la guerra avanzaba, también fue necesario hacer algunos que resultaran ser algo así como el económico de la familia. Se les llamó escort carriers. Eran más pequeños, muy ágiles, bastante más ligeros en otros aspectos, con menos aviones, y se construían más rápido, por lo que se comenzaron a construir muchos de estos. A diferencia de los grandes portaaviones como el Lexington, el Essex, el Yorktown, que fueron barcos muy emblemáticos y de los que se guardan muchas memorias, los portaaviones pequeños, estos escort carriers, realmente pasaron sin pena ni gloria. Muchos de ellos fueron construidos hacia 1944, por lo que, cuando llegó el final de la guerra, habían tenido algunos encuentros, pero no era gran cosa. Uno de esos portaaviones, conocidos como escort o portaaviones de escolta, portaaviones de bolsillo, fue el USS Natoma Bay, nombrado así en honor a una pequeña bahía que está en Alaska. Este barco no era particularmente espectacular, no había sido construido para que durara mucho tiempo, no era muy resistente, era un barco rápido. Había sido construido rápidamente para reemplazar alguno de tantos que se habían perdido en la guerra. Comenzó a navegar en 1944, es decir, ya hacia el final, y su teatro de operaciones fue en el escenario de guerra del Pacífico. Allá, participó en la recuperación de las Islas Marshall, en la recuperación de las Islas Salomón, y también participó en algunas batallas importantes como Iwo Jima, en donde sus aviones bombardearon durante mucho tiempo. Este particular barco, el USS Natoma Bay, tenía dos variantes principales de aviones. Como era muy reducido de espacio, no podía llevar grandes aviones, por lo que llevaba un modelo particular que era conocido como el F-2 Wildcat. Un cazabombardero de una sola plaza, aviones relativamente pequeños. También llevaba aviones lanzatorpedos, que despegaban de su cubierta. Eran las dos variantes. El Natoma Bay sí vio acción, sí tuvo algunos incidentes, de hecho hasta un avión kamikaze se le estrelló en la cubierta, pero sobrevivió muy bien. Durante la batalla de Iwo Jima, solamente perdió un avión. A diferencia de otros enfrentamientos donde muchos aviones estadounidenses acabaron en el mar, en esa batalla de Iwo Jima el Natoma Bay solo perdió un avión, un pequeño avión. Su piloto era un joven de Pensilvania de 21 años, un sujeto muy simpático. James Houston Jr., 21 años, muy joven. Había comenzado a pilotear a los 19 cuando empezó la guerra y se enlistó. Era piloto de la Marina. Y se había destacado por ser un sujeto bastante audaz y muy buen piloto, pero además un gran compañero, muy simpático. Era un hombre bajito. En realidad era bastante bajito, por lo que muchos de sus compañeros le decían jocosamente Little Man, el hombre pequeño. E incluso hay quienes aseguran que su avión tenía dibujado un hombrecito. Pero encontró la muerte ahí. No exactamente en Iwo Jima. Habían terminado de bombardear allá cuando hacia la tarde de regreso encontraron un grupo de barcos que estaban en la bahía de Chichijima,
cerca de Iwo Jima. Estos barcos japoneses estaban preparándose para una descarga de materiales y envío de tropas de refuerzo a la guarnición de Iwo Jima y fueron sorprendidos por el destacamento de aviones enviados desde el Natoma Bay, y entre esos pilotos estaba James Houston II, James Houston Jr. Las maniobras aquellas comenzaron y se lanzaron al ataque. Los aviones estadounidenses comenzaron a cañonear los barcos que estaban allí y a lanzar todo lo que tenían, pero los barcos también tenían con qué responder. Y una de esas municiones impactó el motor del avión de James, haciéndolo estallar en llamas, envolviéndose todo el avión en llamas y rápidamente precipitándose al mar, chocando de frente contra el agua y hundiéndose rápidamente. James Houston Jr. era uno más de tantos muertos en aquella guerra, otro piloto que se perdía. La gente que voló en esa misión, llegando al portaaviones, redactó un informe ubicando el punto exacto donde se había estrellado el avión y dando la noticia de que había muerto. Algunos días después, la familia de James recibió una emotiva carta, igual a millones de cartas que se habían mandado. Recibió una bandera, algunas pertenencias que fueron retiradas de su casillero en el barco, un sombrerito, y la noticia de que había muerto en acción y su cuerpo había recibido la sepultura del mar. Por lo tanto, no recibirían un ataúd y no tendrían nada más. James Houston Jr. se perdía en una innumerable lista de personas fallecidas en una guerra brutal, una guerra terrible. Su cuerpo se hundió con su avión en una bahía lejana, lejos de Pensilvania, lejos de casa, lejos de su gente, un hombrecito joven, con un futuro enorme. Terminó ahí sus días, y claro que los terminó junto a cientos de japoneses que ardieron con todo y sus barcos en esa misma bahía, y que todos fueron anónimos. Era una guerra en donde los grandes generales se volvieron famosos, los grandes discursos de un presidente, pero los soldados de a pie, los de abajo, nadie los recuerda. Y el nombre de James Houston Jr. no aparece prácticamente en ninguna parte. Salvo en la memoria de su familia cercana, quizá algún compañero de vuelo, quizá algún conocido del barco que lo recordara, la memoria de este little man, de este hombre pequeño, se perdió para siempre, al igual que su avión, al igual que los japoneses que se hundieron en aquella bahía de Chichi-Jima, aquella tarde de 1944. Por lo menos, durante algún tiempo. ¿Y por qué le digo que durante algún tiempo? Espere un momento. Pasa el tiempo. Por supuesto, la gente va olvidando aquello. La memoria de los seres humanos es bastante selectiva y con el ir y venir de la vida, las cosas van pasando. Y es 1998. Han pasado ni más ni menos que 53 años de que terminó la Segunda Guerra Mundial. La vida sigue, ya ha habido otras cosas, estuvo Vietnam, Corea. De hecho, el Natoma Bay fue un barco tan poco importante que terminada la Segunda Guerra Mundial sirvió un poquitín por ahí como buque escuela. Lo mandaron a la guerra de Corea, pero no hizo ninguna misión, simplemente se descompuso y lo devolvieron. Y para 1960 lo vendieron como chatarra. Así que no, para 1998 prácticamente nadie recordaba aquel barco. Estaba anotado en algún libro y eventualmente algunos veteranos de guerra que habían participado en ese barco se reunían en una ubicación cerca de Texas, en donde había una especie de club de veteranos de guerra y algunas veces los veteranos del Natoma iban allá. Por lo demás, se había perdido en el tiempo. Pero ya le digo yo que es 1998. Y de pronto, nace un bebé. Oh, sí. Es un precioso niño. La pareja, los papás, son miembros de una comunidad religiosa bastante hermética. De hecho, la pareja son, ¿cómo decirlo?, cristianos inusuales. Al mismo tiempo, muy fervientes de sus creencias cristianas.
Nada más lejos que cualquier idea reencarnacionista ni nada de eso. Dejémoslo ahí. El pequeño cuando nace es un niño y todo el mundo lo celebra. El abuelo, la abuela, los tíos. Es el primero de la familia y está muy bonito. ¿Y sabe cómo le ponen de nombre? James. Un buen nombre como cualquier otro nombre. El pequeño se va desarrollando bien, mamá y papá encantados de la vida de verlo, es un niño regordete, muy bonito, el papá viaja constantemente por el trabajo, pero cuando está en casa le encanta jugar con su niño y hacerle cositas. El abuelo estuvo en la guerra, es un veterano, así es que eventualmente también se platica de eso en casa, de sus experiencias allá en la guerra, así que cuando el niño tiene año y medio, poco más de año y medio, es una criatura linda y lo llevan al museo. En realidad el viaje al museo no era para el niño, sino para el abuelo. Estaban en Dallas, Texas, y ahí hay un museo de aeronáutica tremendo. Así es que se fueron para allá. Llegando al museo, bueno, un niñito chiquito, aviones colgando del techo, otros aviones aquí y allá, fotos, enormes letreros con toda la historia de cada avión, que el niño no lee porque no sabe leer, es muy parlanchín. Desde chiquito habla muy bien. Así que va hablando con su papá de cosas y se ríe un poquito, le hacen un jueguito, le compraron una cosita, van caminando y cuando de pronto llegan a la sala en la que están los aviones de la Segunda Guerra Mundial, el pequeño niño se queda muy callado, viendo para todas partes. De pronto señala para acá, como pidiéndole al papá que lo lleve a ver algo en particular de cada uno de aquellos aviones que por cierto no son para nada vistosos. La exhibición que hay ahí son aviones, la gran mayoría grises o azules, no tienen gran cosa que verles, algunos de ellos hasta huelen un poco feo por el aceite que derraman, huelen a herrumbre, huelen a viejo, pues son aparatos que tienen 50 años o más. Pero les llama la atención que el niño señala, pero no se ve contento, se ve más bien impresionado de ver aquello. Bueno, termina el paseo. Termina el paseo y el pequeño James Leininger, es el apellido, llega a la tiendita que está afuera y bueno, el papá encantado de la vida, es papá primerizo con su bebé precioso, va y le compra unos avioncitos de juguete de lo más mono que puede haber. Y el papá se encuentra con algo muy bonito, un video. Es un disco de los Blue Angels. No, no se confundan, no son un grupo que toca cumbias. No, esos son los Ángeles Azules de Iztapalapa. Blue Angels es un grupo de pilotos acrobáticos de Estados Unidos, de la Marina de Estados Unidos. Sus aviones son azules, de ahí que se les llame así, y es un grupo que tiene muchos años, así es que el papá va y compra aquello fascinado. Cuando llegan a casa, el papá pone su video y el niño viene rápido y está encantado viendo aquello. Después comienza a jugar con sus avioncitos y se dan cuenta de algo raro. El niño hace algo que se podría hasta pensar como feo. Agarra sus avioncitos y constantemente hace esto. Como si los estrellara, juega como si los estrellara contra la mesa. El papá les dice, no, mijo, los aviones vuelan. No hacen esto, vuelan. Y el niño no parece muy convencido. Ha pasado algún tiempo de aquello, pero no se imagine usted años, ha pasado semanas. Y el niño está encantado con el video de los Blue Angels. Constantemente pide que se lo pongan. Y se sienta y lo ve de punta a cabo. No es exactamente algo divertido, son avioncitos que hacen piruetas, cuentan la historia, aparecen los primeros aviones de los Blue Angels y hasta los últimos que había en los años 90. Así es que no es tan atractivo estarlo viendo una y otra vez, pero el niño es fascinado con aquello. Luego le regalan el juguete deseado. Es un avioncito de pedales. Es uno de esos carritos como metálico. Le he puesto por ahí una foto en la que se ve al pequeño James montado en su juguete aquel fascinado. Pero sigue con aquello del avioncito. Y la mamá viene y le dice, no, hijo, que no se estrelle, los aviones vuelan, mira, así y así. Dice, fíjate, este tiene una bomba, ay, qué miedo, tiene una bomba aquí abajo, ¿ya viste? El niño agarra el avioncito y le dice, mamá, eso no es una bomba, es un tanque de combustible de extracción. Y sigue jugando. Por supuesto,
Estamos hablando de un niño que apenas está cumpliendo 18 meses, poco más de año y medio, y le acaba de explicar a su mamá que eso que está abajo del avión no es una bomba, sino un tanque de combustible, exactamente como debería de haberlo explicado alguien mucho mayor y con mucho conocimiento. La mamá se queda sorprendida y se pregunta de dónde rayos sacó eso. No pierda de vista que es un niño pequeño que no va a la escuela, que no sabe leer y cuyo único acceso a estos temas es haber ido a un museo y ver su video de los Blue Angels. Bueno, hay algo más. Sí hay algo más. Un libro. El papá compró un libro para el abuelo. El abuelo había sido excombatiente, había sido veterano, así es que quiere regalarle un libro de la Segunda Guerra. Y ocurre ahí algo muy feo, porque ese día el papá está hojeando su libro para regalarlo, lo está viendo para ver si es adecuado, y el niño pasa, se queda viendo una fotografía, y molesto, irritado, visiblemente alterado, se va. Cuando el papá le dice, ¿qué pasó? No quiero, no sé qué, y se va alega y alega en su voz de bebé, pues es un bebé, y no quiere verlo. La fotografía no era una foto horrorosa, no era una foto donde hubiera gente muerta, ni explosiones, ni nada. Era una fotografía de la isla de Iwo Jima, antes de la batalla de Iwo Jima. Se veía el monte aquel, el Suribachi, se veía todo eso, pero el niño se incomodó horriblemente y se fue. El papá guardaba todos estos recuerdos y la mamá había comenzado a notar estas experiencias raras porque era muy notorio. Y entonces llegó aquel momento en donde las cosas se pusieron más feas. Y cuando digo que se pusieron feas es porque el niño comenzó a actuar peor. Al caer la noche, comenzó a tener pesadillas espantosas, en donde gritaba, gemía, se quejaba y hacía movimientos muy extraños como tratando de arrancarse algo. Con las manos estaba muy dormido, pero pataleaba y se movía frenéticamente. La mamá tenía que despertarlo. Y no una, sino varias veces a lo largo de una noche. Cuando despertaba, la mamá le preguntaba ¿qué pasó? ¿Por qué soñaste feo? ¿Qué pasó? Y el niño no podía explicarlo. Pasado algún tiempo, ya no solamente fue patalear y jalonearse, sino que comenzó a repetir una frase. La frase era bastante atemorizante porque decía, se lo repito en inglés, Airplane crash on fire, little man can't get out. El avión se estrelló ardiendo y Little Man no puede salir del avión. La mamá se queda pensando qué rayos le pusieron en la tele a este niño, y cuando habla con su esposo, el esposo le dice nada, hombre, solo su video de los Blue Angels, pero ahí no se ve nada de eso. La mamá le pregunta, ¿quién es Little Man? ¿Eres tú? ¿Por qué sueñas eso? No te va a pasar nada. Y decía, sí soy yo, pero no soy yo. Y así comienza aquello, y los sueños se vuelven aterradores. Porque grita esta misma frase, la repite una y otra vez, y poco a poco, aquello los pone de nervios. Hasta que de pronto un buen día, ven por ahí una entrevista de una persona que habla de regresiones y de vidas pasadas. Ellos no creen mucho esto, pero los lleva a buscar ayuda. Y la ayuda les dice que tienen que hablar con el niño. Y que vale la pena explicarle que está seguro que todo aquello fue algo que pasó hace muchos años, que no tiene que ver ahora con su casa, con su mundo, que su papá, su mamá están aquí, no hay un avión, no hay... Asumiendo, por supuesto, que el niño vio algo que no debía ver. Y efectivamente aquello lo tranquiliza y puede dormir bien, aunque todavía tiene estas ideas raras, como ese día que fueron a recoger al papá al aeropuerto. Y el pequeño James lo recibe, y después de saludarlo cortésmente con un clásico Daddy, le dice, el avión se estrelló ardiendo. El papá lo regaña y le dice, ¿por qué me dices eso? Pero es un bebé, es un niño que apenas va a cumplir los 2 años, y de nueva cuenta lo llevan al museo. Por alguna razón tienen que ir con el abuelo, con alguien, y van al museo. Y se repite aquello. Y esta vez es con mucha más fuerza. El niño se ve preocupado, se ve raro cuando están en el área de los aviones de la Segunda Guerra Mundial. Busca, mira, toca, intenta acercarse, pero es incómodo aquello. Con el paso de los días,
estos juegos extraños con el avión. Llegan incluso a dañar la mesa, hacen rasguños y cosas porque sigue insistiendo con esto. Un buen día, el papá le pregunta por qué pasa, qué es todo esto que dices, de qué se trata. Y el niño le dice, es que yo ya morí. Yo soy Little Man. Mi avión se estrelló y yo morí. El papá se queda sorprendido y le dice, bueno, ¿de qué se trata? ¿Cómo es esto? ¿De dónde viste esto? ¿Cómo era tu avión? ¿De qué? Y el niño le dice, de un barco, despegué y morí. Entonces viene aquello en donde, de pronto, la mamá le dice, bueno, pero es que eso no puede ser, tú eres mi hijo. Dice, sí, pero antes fui otra persona. Y el papá le pregunta, bueno, ¿cómo se llamaba tu barco? A lo que el niño responde, Natoma. ¿Le suena? Le acabo de contar al principio la historia. El papá todavía se ríe y le dice, no, eso no puede ser, eso suena más como un barco japonés. Ellos fueron los que dispararon. ¿Cómo? Ellos me mataron, los japoneses. Era demasiado violento lo que este niño estaba contando para un pequeñín de 2 años. Pero además de esto, en los días siguientes comenzaron los dibujos. Y los dibujos eran igualmente aterradores, porque los dibujos de este niño representaban esencialmente aviones disparando contra algo, aviones ardiendo y algo que se estrellaba, y lo repetía varias veces. En muchas partes hizo estos dibujos, en cuadernos de dibujitos, no va a la escuela todavía. Sin embargo, en cuadernos de dibujitos que tenía en casa, en hojitas, en lo que fuera, las llenaba de esos dibujos horribles. El papá finalmente decide investigar. Y lo primero que investiga es si realmente existía o no un barco con ese nombre. Y se sorprende al descubrir que sí existía, el barco del que le hablé al principio. Ahora faltaba mucho más por investigar, y el papá comienza a contactar. Le sorprende el extraño hallazgo, y le sorprenden 2 o 3 cosas más que le resultan extrañas. Lo primero es que el niño dice que él piloteaba un Corsar, un avión muy peculiar de ala tipo gaviota, que fue de la Segunda Guerra Mundial, y el niño aseguraba haber muerto en un Corsar. Por ahí debe de haber alguna fotografía de este avión, y el niño aseguraba que ese era su avión. Pero el papá no recordaba haberlo visto ese avión en el museo. Bueno, como sea, sigue investigando. Y es así cuando logra saber que hay un grupo de veteranos que se reúne en Dallas. Un buen día, decide ir a platicar con ellos. Les pregunta cosas. Aquellas personas le responden cosas como había sido la guerra, etcétera, etcétera, pero no puede encontrar mucha evidencia. Días después, nuevamente se sienta a ver el libro aquel que le va a regalar al abuelo, y el niño viene y ve la fotografía aquella del monte Suribachi y de Iwo Jima. Y el papá le pregunta ¿por qué te da miedo? Y el niño le responde porque ahí morí. Bueno, ese es un momento muy tenso. A la siguiente reunión a la que asiste con los veteranos, les pregunta si el barco había participado en la batalla de Iwo Jima, a lo que le responden que sí había participado allá. Les pregunta si sabían de qué pilotos o cuántos pilotos habían muerto en aquella batalla y que hubieran sido parte del barco del Natoma. Y no se acordaban muy bien porque habían pasado muchos años, pero hay uno de ellos que sí se acuerda bien y les dice que solo hubo una persona muerta. James Houston Jr. El papá se queda muy sorprendido. Todo embonaba muy bien, pero no sabían muy bien cómo había sido aquello. Unos días después, platicando con el niño, le pregunta si se acuerda del nombre de alguno de sus compañeros. Y el niño responde, Jack Larsen. Volaba junto a mí. Sigue con su mundo. El papá escribe inmediatamente al grupo de veteranos preguntando si conocían a Jack Larsen. La respuesta es que no. Que conocían a un tal Larson, que conocían a Lara, no sé qué, pero no conocían a Larsen. Cuando viene la siguiente reunión, llega otra persona que dice que él sí lo conoció, pero que no sabe dónde está. El hecho es que se arma una rebambaramba.
para tratar de localizar a un piloto que se llamaba Jack Larsen, y resulta que sí existía. Y sí estaba vivo y tenía una estupenda memoria y un montón de archivos. ¿Y sabe qué? En uno de esos archivos guardaba el reporte de la muerte de James Houston Jr., cómo estaban los dibujos, la trayectoria y cómo había muerto. ¿Y sabe algo? Algo que resultaba todavía peor. Es que este hombre volaba junto a James cuando su avión estalló en llamas y cayó al mar en picada rápidamente, perdiéndose. De la misma forma en la que el niño jugaba a estrellar su avioncito en el agua. Larsen tenía la información completa. Todo embonaba perfectamente, así es que decidieron contactar a la única sobreviviente de aquella familia, que era la hermana. Y la hermana, si bien no le dijeron exactamente por qué la contactaban y fueron con los veteranos y todo esto, les mandó algunas fotos y el niño comenzó a llorar cuando vio las fotos. Se tapaba la cara, hacía toda suerte de cosas y comenzó a describir su vida como James Houston Jr. No, nadie lo conocía, nadie sabía. Es más, en el grupo de veteranos del Natoma Bay ni siquiera se acordaban de él. Había volado muy poco tiempo en ese portaaviones y había muerto en batalla. Ni sus compañeros se acordaban bien, solo Larsen, que volaba junto de él y que por cierto era el que le decía Little Man. Cuando le preguntaron si James Houston tenía un apodo o le llamaban de alguna forma cariñosa, Larsen reconoció que le decían Little Man. ¿Se acuerda de lo que decía el niño? El avión en fuego se estrella, Little Man no puede salir. Esto era como para dejarle los nervios de punta a cualquier padre, porque lo que estaban viendo ahí era un veterano de guerra muerto en 1944 en el cuerpo de su niño. Posteriormente la hermana confirmó mucho de lo que el niño había dicho de su propia vida, del padre borracho, de sus juguetes, de dónde dormía, cómo dormía, cuántos hermanos, toda la información. Año 2000. No había toda la información que hay ahora en Internet. Aun cuando ya había Internet, no era tan poderoso. Y sin embargo, este niño, que no sabe leer, que no sabe escribir, que no ha ido a la escuela, ha descrito la vida de una persona muerta 50 y tantos años atrás. Los papás comienzan a buscar respuestas, y es así como llegan a una cadena televisiva que les ofrece un programa de televisión. El niño va, los papás van, les ayudan a conseguir información, van, buscan, arman todo un expediente y graban el piloto, que nunca sale al aire porque el programa no fue lo suficientemente interesante y se canceló. No les pagaron nada. La historia como tal no se vendió. Hubo por ahí un premio. Alguien les dio un premio de $20,000 por un escrito que hizo la familia en torno a todo esto. Era un premio de escritura. Y años después, ya por allá del 2009, escribieron un libro con la historia del niño. Y quedó ahí la duda. ¿Era real? Este caso en particular dejó una enorme cantidad de dudas y preguntas y afirmaciones, porque poco después, cuando el pequeño cumpliría unos 5 años, la historia se borró. Actualmente, este muchacho, que tiene probablemente 25 años, no tiene memorias como tal, salvo lo que le han dicho. Actualmente prefiere mantenerse anónimo, prefiere mantenerse discreto, no es piloto, no estudió para piloto y no se dedicó a eso. Prefiere llevar una vida tranquila, lejos de reflectores, no quiere que la gente le pregunte: ¿tú eres el niño del...? No. Pero vienen varias preguntas. ¿Es posible que esto ocurra? ¿No es un fraude?